Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El ELN secuestró un militar activo y uno retirado en zona rural de Tame, en el departamento de Arauca. Los acusó de ser infiltrados. Se espera que sean liberados por parte de una misión humanitaria en las próximas horas. Habitantes de la vereda Loma Larga del municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, siguen confinados por enfrentamientos entre grupos ilegales. Las autoridades indígenas piden a la comunidad no salir a la calle y solicitan la presencia de organismos de derechos humanos. Continúan los enfrentamientos entre tropas del ejército y el ELN en zona rural del municipio de Lourdes, en norte de Santander. Los combates dejan hasta el momento un soldado herido. Continúa la crisis humanitaria en Anorí, en el departamento de Antioquia. Mientras que los desplazados se duplicaron, los habitantes denuncian que el temor ya no solo está en las zonas rurales, sino que llegó al casco urbano, donde los comerciantes están siendo extorsionados. El gobierno nacional y los frentes disidentes que se apartaron de alias Iván Márquez de la Segunda Marquetalia acordaron continuar las negociaciones de paz, ahora bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley de divorcio express. Con este, los colombianos podrán separarse sin necesidad del consentimiento de la otra parte. La iniciativa pasará ahora a sanción presidencial. La congresista Catherine Jubinao anunció que más de 70 representantes a la Cámara firmaron una solicitud formal al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación para que antes de que termine el mes de noviembre se giren los 432.000 millones de pesos que se adeudan al sistema correspondientes a la anualidad 2024. También fue aprobada la proposición para la realización de un debate de control político al sector de educación en la plenaria de la Cámara de Representantes. La Comisión Primera del Senado aprobó con 13 votos por el sí y 1 por el no el informe de ponencia positiva del proyecto de la reforma política. La votación del articulado se hará en el día de hoy. La plenaria de la Cámara aprobó una citación a debate de control político al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hacienda y al ICETEX por la crisis financiera en la entidad. La Fiscalía sustentó el recurso de apelación para revocar la absolución de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por la creación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Ahora el Tribunal Superior de Antioquia estudiará el caso para decidir si mantiene la absolución o la condena a Santiago Uribe Vélez. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el acuerdo entre Israel y Hezbollah para un alto al fuego en el Líbano está diseñado para ser permanente y anunció que aprovechará sus últimas semanas en el cargo para intentar también una tregua en la franja de Gaza. Entre tanto, el Papa Francisco pidió en las últimas horas rezar por la paz en Tierra Santa, en Nazaret, Palestina e Israel, y recordó que será un duro invierno para Ucrania al final de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. Estás escuchando Mañanas Blue. Son las 5 de la mañana y 34 minutos. Bienvenidos, seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Saludo a quienes a esta hora se suman a nuestra transmisión a través de los canales de YouTube. Como siempre, a esta hora con la información, con el análisis y con la opinión. Y como siempre, a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, buenos días a usted, a todos los oyentes. Numeral Reino Unido, numeral Visa, numeral Londres. Esa es la primera conversación, producto de la decisión de ayer de confirmada. Ya es un hecho, si usted va a Londres después del 24 de diciembre a las 3 de la tarde, tiene que tener visa porque es la decisión para los colombianos. Y empieza así esta conversación y esta tendencia, además con algunos comentarios relacionados con la decisión del presidente Gustavo Petro, que dice que entonces, de manera recíproca, Colombia también debería pedirle la visa a todos los ciudadanos de Reino Unido que vengan a Bogotá. Y eso desata la polémica en redes sociales. ¿A quién le afecta más la exigencia de visa? Y la lluvia ¿A los de memes colombianos o a quienes llegan de Reino Unido?
Claro, ahí es sí, hay muchos muy memes. Buena pregunta de los memes obviamente hacen de esto un hecho pero mire, Ricardo, de redes sociales. Pero mire, Ricardo, que en la práctica esto sí tiene muchas implicaciones. No es coincidencia que le toque al canciller salir a aclarar que no es inmediato, que si bien la exigencia de visa para los colombianos a Reino Unido, a Londres, ya tiene fecha, 24 de diciembre, la otra, la de ellos hacia Colombia todavía no, porque Colombia primero tiene que analizar el impacto en el turismo, que es bandera de gobierno del presidente Gustavo Petro, y obviamente en la economía, porque eso va a mover y a cambiar la relación. Cacao Colombia está pidiendo que reconsidere el Reino Unido. Que se ve muy difícil, parece muy difícil que el gobierno del Reino Unido cambie de opinión, porque unos vivos, como también explicó Colombia, son los culpables de esta decisión, unos que se las dieron de vivos para pedir un asilo que no era el necesario, que no era el adecuado allí en Reino Unido. Así que esta, que es una noticia de relaciones de diplomacia, es la principal conversación en redes sociales, que se liga con otra también del gobierno. Numeral Benedetti. Muy virales los videos del primer día de trabajo de quien era embajador hasta hace unas horas y ahora es el asesor del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Este es el video, va subiendo las escaleras para llegar a la oficina de Pedro Flores, senador del Pacto Histórico, que además es su amigo, y esa se convierte en la primera aparición de Armando Benedetti como asesor presidencial. Y hay un segundo video viral, el momento en el que sale de la oficina. Todos los medios de comunicación lo están esperando y él dice: yo no hablo hoy para el baño. Y ese es todo el momento que puede captar esta cámara sobre Armando Benedetti. Uno de los compromisos que hizo Armando Benedetti con el presidente Petro, Camila, es que no va a hablar con los medios, o al menos va a reducir al máximo sus conversaciones. Usted sabe que es un hombre muy mediático. Esa es la pregunta. Pero lo otro es que ayer no lo vieron en la casa de Nariño. El hombre estuvo solamente en el Capitolio, estuvo en el Congreso, y en la casa de Nariño, en el sitio en el que había tanto ruido por su llegada, ayer no estuvo el ex embajador. Vamos a ver hoy en el segundo día de trabajo de Armando Benedetti, el camaleónico Benedetti, que vuelve a hacer de las suyas en el Congreso. Y finalmente, Ricardo, este sí un tema propio también de redes sociales, pero también de los amantes del fútbol. Tendencia, Leo Castro, Millos, numeral Santa Fe, y hay muchos comentarios porque el clásico capitalino, que era parte de la fecha del fútbol profesional colombiano en cuadrangulares del fin de semana, se jugó anoche y ganó Millonarios, aunque el estadio estaba vestido de rojo, que era el local. Quedó prácticamente eliminado Santa Fe. Está muy difícil, señor, la cosa, porque... Y ahí estaba también esperando, los hinchas de Nacional estaban esperando el resultado, porque un empate pues ya le pavimentaba completamente la clasificación a Nacional. Entonces era un partido de mucha expectativa, con muchos comentarios en redes sociales. Amanecen los hinchas de Millonarios literalmente alabando a Leo Castro, que es el responsable del gol, minuto 11 ayer en el Campín. Camila, gracias. 5:37, se vio a Falcao García comiéndose las uñas en el banco mientras esperaba el final del partido, lo que significa este partido de los cuadrangulares. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. Millonarios impuso de visita en el clásico capitalino 317 y con un gol de Leo Castro derrotó 1-0 a Santa Fe. 23.141 hinchas santafereños llegaron anoche al Campín para ver una nueva edición del clásico capitalino. Sin embargo, la fiesta fue del visitante, que en un duro partido anotó el gol del triunfo de manera rápida. Al minuto 11 de juego, Leo Castro anotó tras recibir un pase de Álvaro Montero, y tras eso, el partido para Millonarios fue duro, y es que al minuto 14, el central Sergio Mosquera salió lesionado, y al minuto 32, Kevin Palacios, que había sustituido a Mosquera, salió lesionado, por lo que en 32 minutos de juego el equipo de Alberto Gamero ya había gastado 2 sustituciones y había tenido que cambiar su esquema táctico, pues ingresó con 5 defensas y tras no tener revulsivos en el cambio le tocó terminar con línea de 4 al no tener más opciones. Durante el desarrollo del juego Santa Fe tuvo ligeramente más el balón, sin embargo no generó peligro y no inquietó al embajador. Sobre este importante triunfo azul habló Andrés Ginás, quien pidió mesura con el presente del equipo en el cuadrangular. Yo creo que antes estábamos solo pensando en Pasto, después en el clásico solo estábamos pensando en Santa Fe y ahora solo pensamos en Nacional. Yo creo que en estos cuadrangulares uno no se puede anticipar, también uno tiene que tener en cuenta que haciendo 9 no pasa absolutamente nada. Nosotros hace 2 semestres también lo hicimos, entonces no nos podemos simplemente alegrar porque vamos 6-6 o porque el siguiente partido lo ganamos, hacemos 9-9. Yo creo que uno acá no puede festejar hasta que es campeón. Con este resultado, el grupo A de los cuadrangulares tras 2 juegos lo comanda Nacional, que tiene 6 puntos y más 6 en diferencia de gol. Millonarios es segundo con los mismos 6 puntos, pero 2 en diferencia de gol. Pasto y Santa Fe son tercero y cuarto, ya que no suman ninguna victoria ni ningún empate. Juan David Rivera, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. 5:39, sigue la arremetida violenta del ELN y de otros grupos armados ilegales en Colombia. Hubo combates en norte de Santander y fue secuestrado un soldado por parte de esa guerrilla, que en teoría va a regresar a la mesa de negociaciones con el gobierno en enero del año entrante. Y mientras tanto, sigue cometiendo todo tipo de crímenes. El soldado secuestrado es Iván Steven Torres Úsuga. Cristian Santiago.
Ricardo, el accionar del ELN se ha hecho sentir en las últimas horas en 2 departamentos. Inicialmente en el municipio de Tame, en Arauca, en donde fueron secuestrados el soldado profesional Iván Steven Torres y el civil Edwin Marcel Mora. Según la información que se ha conocido de este caso, fueron secuestrados por el ELN cuando se desplazaban por una vía en zona rural. A esta hora las autoridades tratan de organizar, de poder dinamizar una misión humanitaria que permita la liberación o agilizar la liberación de estas 2 personas secuestradas. A este caso se le suma una situación presentada también ayer en horas de la tarde y parte de la noche, cuando integrantes del ELN del Frente Juan Fernando Porras Martínez sostuvieron una confrontación armada con miembros del Ejército Nacional. Producto de esta situación que se registró en el municipio de Lourdes, específicamente en el sector del Pórtico, un uniformado resultó herido. Fue necesario el apoyo aéreo para evacuarlo y además para apoyar a las tropas que estaban en tierra. Hay una situación difícil en materia de orden público en territorios en donde el ELN tiene una alta presencia. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Y mientras tanto, Cristian, en Bogotá estuvieron los jefes negociadores de las disidencias de Iván Márquez. Hablo de alias Walter Mendoza, hablando con el gobierno, acordaron un nuevo nombre para ese grupo, acordaron una hoja de ruta para las negociaciones, aunque el gobierno del presidente Petro no cierra la puerta para darle otra oportunidad a Iván Márquez, que ha mancillado y ha rechazado todas las intenciones de paz del Estado colombiano a lo largo de décadas. Eso sí, el gobierno pide que aparezca Iván Márquez, porque ni siquiera hay certeza de que siga con vida. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. Después de que se conocieran algunas cartas en las que alias Iván Márquez supuestamente desautorizaba las reuniones de su delegación de diálogos con el gobierno, los cabecillas de la segunda Marquetalia decidieron separarse de él y seguir negociando. Los diálogos ahora serán en Putumayo, en Bogotá, Nariño y Cauca, y hay una agenda de 5 puntos que habla sobre transformaciones territoriales y participación política de la segunda Marquetalia. Armando Novoa, el jefe negociador del gobierno. Que esta mesa de diálogos continúa adelante sin perjuicio de que si en el evento en que el señor Iván Márquez ratifique su voluntad de mantenerse en una mesa de diálogo con el gobierno nacional, podamos reactivar esas conversaciones. Pero para ello es necesario tener claridad sobre la situación en la que se encuentra el señor Márquez. El grupo que hacía parte de la segunda Marquetalia y se separó de Márquez se va a llamar Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y va a haber un relanzamiento del proceso de paz que se hará en el Putumayo. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, hablamos ahora de la decisión del presidente Gustavo Petro de exigir visa a los británicos que quieran venir a Colombia como medida de reciprocidad al regreso de la exigencia de visa para los colombianos por cuenta de un grupo de avivatos que se estaban quedando de forma irregular en Londres. El canciller Luis Gilberto Murillo explicó cuáles serían los pasos previos. No es inmediato, pero podría ocurrir en los próximos meses. Caterina Ávila. Ricardo, buenos días. Desde el 24 de diciembre de este año, los colombianos necesitarán nuevamente una visa si quieren viajar como turistas a los territorios que conforman Reino Unido, como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Según las autoridades británicas, la principal razón para el cambio de política es el enorme aumento de las solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos desde que se aplicó la extensión del visado en noviembre de 2022. Así lo explicó el embajador de Reino Unido en Colombia, George Hodgson, quien señaló que los abusos del sistema de una pequeña minoría llevaron al gobierno británico a tomar la decisión. Esto no se hará de forma inmediata, pues habrá un periodo de transición de 4 semanas, y es que las alertas del gobierno británico las confirman las cifras. En 2021, antes de que se eliminara el requisito de visa para colombianos, solo hubo 6 solicitudes de asilo, mientras que en 2024, después de eliminarlo, van 943 solicitudes no otorgadas, que sumadas a las de 2022 y 2023 superan las 2.000 solicitudes. La respuesta del gobierno de Colombia al Reino Unido llegó a través de X, pues el presidente Gustavo Petro anunció que así como a los colombianos les iban a pedir la visa, entonces Colombia haría lo mismo con los ciudadanos británicos que quieran visitar el país.
Sin embargo, 2 horas después de conocerse este anuncio, salió el canciller Luis Gilberto Murillo a aclarar que esta medida solo se tomaría si Reino Unido no reconsideraba la decisión de reimponer el visado, una solicitud en la que Colombia insistirá formalmente. Por ahora, las gestiones diplomáticas, dice el canciller, van a comenzar por un contacto entre el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. Habló el canciller Luis Gilberto Murillo, dijo que Colombia responderá en su debido momento una carta que llegó del Palacio de Miraflores invitando al presidente Gustavo Petro a la posesión de Nicolás Maduro, espurio presidente, el próximo 10 de enero en Caracas. Vamos a responder a la invitación en su debido momento, pero yo quiero aprovechar aquí para decirles, porque ha habido como un malentendimiento aquí. Nosotros hemos sido claros en que si no hay actas no hay reconocimiento. Yo vi unas discusiones que se dieron últimamente sobre el tema. La posición de Colombia siempre ha sido si muy clara. Si no hay actas no hay reconocimiento, dice el canciller Murillo, mientras en Venezuela sigue el hostigamiento del régimen de Nicolás Maduro contra la sede de la Embajada Argentina en Caracas, donde están asilados varios integrantes de la campaña de María Corina Machado. Santiago Martínez. Hola, soy Ricardo Bendía. Fue la oposición venezolana que lidera María Corina Machado justamente, que con fotografías denunció el robo ahora de 4 fusibles eléctricos principales que permiten darle energía o electricidad a la residencia oficial de la Embajada de Argentina, acá ubicada al sureste de Caracas. Recordemos que allí, desde el pasado mes de marzo, se encuentran refugiados 6 políticos del equipo más cercano de María Corina Machado, a quien Fiscalía acusa de varios delitos, entre esos terrorismo y conspiración. Pero este robo, Ricardo, es solamente parte de una serie de acciones que vienen ocurriendo desde el pasado sábado y que han sido calificadas de hostigamiento contra esta sede diplomática y denunciadas por los mismos políticos que están allí en la residencia. Por ejemplo, desde el pasado sábado la policía comenzó a rodear esta casa, luego habría sido cerrada la calle. Adicionalmente señalaron que con drones sobrevolaban la residencia y que incluso en algún momento fueron bloqueadas las señales de telefonía celular, además del corte de energía. Sin embargo, desde el gobierno niegan todo esto. Incluso Diosdado Cabello, quizás en un poco de tono de burla, señaló que el corte eléctrico podría ser por falta de pago. Escuchemos. Javier Milei es el fascista que gobierna Argentina. Yo no sé qué llama él a que estén acosando a alguien en su embajada, no lo sé, de verdad desconozco de qué nos acusa ahora, pero es el fascismo. Está la embajada argentina, está ahí, ellos verán, que paguen la luz, pues, paguen los servicios, tampoco que le vamos a regalar nada. Recordemos que esta sede diplomática está bajo protección del gobierno de Brasil luego de la rotura de la que se rompieron las relaciones entre Caracas y Buenos Aires. Y allí están refugiados Ricardo Perruchurtu, Magali Meda, Claudia Macero, Omar González, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Motola. Ricardo. Santiago, gracias. 5:47 fue capturado en Medellín. Había estado en Medellín, no fue detenido porque logró huir del país un supuesto creador de contenidos digitales. Escuchen ustedes lo que hace en Estados Unidos, porque es estadounidense, señalado de contagiar con enfermedades de transmisión sexual a mujeres. De nuevo el fantasma de la explotación sexual en Medellín. Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. Pues un video viral en redes sociales en el que Gucci Theory, un reconocido creador de contenido para adultos estadounidense, estaba reclamando su pasaporte y cambiando dólares por pesos colombianos en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, encendió las alarmas y generó rechazo en diferentes sectores de la capital antioqueña. Y es que el extranjero llegó a la ciudad y se observó cómo departía en un apartamento con piscina donde habían varias mujeres. Esto en medio de una reciente polémica en la que Dani Davis, también creadora de contenido para adultos, lo acusó de haberla contagiado con herpes genital, al parecer mintiendo sobre su estado de salud, y varias denuncias se empezaron a conocer a través de redes sociales de mujeres estadounidenses. Tras su llegada a Medellín, el propio alcalde Federico Gutiérrez pidió que la situación fuera investigada por las autoridades correspondientes y que a su vez tomaran las medidas necesarias, incluso la expulsión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que todas las autoridades estén pendientes. Si alguien tiene esos antecedentes de agresión sexual o de pederastia, aquí a Medellín no puede entrar. La Secretaría de Seguridad de Medellín, sin embargo, confirmó, Ricardo, que en articulación con Migración y la Policía Nacional se pudo verificar que el ciudadano extranjero salió del país y se le pidió a Migración Colombia no permitir más el ingreso a Colombia, especialmente a Medellín. A esta hora pararon las lluvias, 17 grados de temperatura. Hablamos, Ricardo, ahora de la polémica en el pacto histórico por el eterno regreso de Armando Benedetti al gobierno. Hay duro pronunciamiento esta mañana de la defensora del pueblo, Andrés Carmona.
Ricardo, buenos días. Tan solo un día de que el ex embajador en la FAO, Armando Benedetti, presentara su renuncia para asumir como nuevo enlace entre el gobierno del presidente Petro y el Congreso de la República, el ahora asesor empezó a trabajar visitando en la tarde de este martes las instalaciones del Capitolio Nacional, en donde estuvo varias horas en el despacho del senador del Pacto Histórico, Pedro Flores. Sin embargo, la llegada de Benedetti generó malestar en varios de los integrantes del pacto. La senadora Marta Peralta. Pienso que él y otros personajes le han hecho mucho daño a este gobierno con sus actuaciones, con sus formas violentas de actuar. Él dice que ha estado en una rehabilitación. Yo no le creo porque se nota en su actitud hacia los periodistas que trata como de, con sarcasmo, pero un sarcasmo profundo de decir, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer... Entonces yo... Otras voces señalan que Benedetti tiene la oportunidad de resarcirse con el país. El representante Alejandro Campo. Ojalá Benedetti esta oportunidad la aproveche para resarcir las cosas que ha hecho con los colombianos, le tape la boca a muchas personas que hablan mal de él, pero lo más importante, que no le quede mal al pueblo colombiano ni al presidente Petro. Aunque se habló de un malestar por parte de integrantes del gabinete que habría ocasionado que no se llevara a cabo el Consejo de Ministros el pasado lunes, al final, tanto el ministro de Educación Daniel Rojas como el ministro del Interior Juan Fernando Cristo descartaron esta hipótesis, señalando que lo importante es que todos construyan por el bien del país. Andrés Carmona, Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en nombre de todo el equipo quiero desearles unas fiestas felices, prósperas en unión familiar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se va acabando el año, ya huele a natilla, ya huele a buñuelo y desde Blue Radio les deseamos una feliz Navidad. Ojalá que tengan el tiempo y el espacio para pasarlo con sus seres queridos, que se den abrazos, besos, picos, chupos y cariño, que la pasen muy bien, que tengan una feliz Navidad Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando,
1.010.000. Sumando. Pasó a sanción presidencial el proyecto que será ley que permite ahora el divorcio express. Uno de los integrantes de la pareja puede terminar de manera unilateral el matrimonio sin el consentimiento del otro. Esa es la novedad de esto que está a punto de ser ley de la República. Habla la autora del proyecto, la representante Catherine Miranda. El hombre que se cree dueño de la mujer, en la gran mayoría de los casos, va a la casa de la mujer, se genera violencia intrafamiliar, en muchos de los casos lastimosamente se ha generado feminicidio, pero adicionalmente son 2 años donde los menores en la mayoría de los casos... 55 sigue la novela sobre el asesinato del hijo del general William Rincón, inspector general de la policía. Hablando en la audiencia, el fiscal del caso relata las declaraciones del patrullero que era el escolta de este hombre. En ese instante, el compañero manifiesta ser escolta y ratifica que en su calidad de protegido confirma que puede observar cómo en su momento la persona que se identifica como Andrés Camilo Sotelo Torres es una de las personas que realizaban disparos en ese lugar y que la misma situación se da cuando justamente esta persona... 5:55 fue capturado un ladrón reincidente en Bogotá. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, fue por gritos de auxilio que patrulleros de la policía se dieron cuenta que un delincuente estaba atracando a un hombre en plena vía pública del barrio Metrópolis. Este señor sacó un arma de fuego, amenazó a la víctima y le quitó sus pertenencias, no sin antes se golpearon en repetidas oportunidades. Una vez quiso emprender la huida, los patrulleros empezaron la persecución, activaron un plan candado que acabó con la captura de este delincuente a la altura de la carrera 66 con calle 76. Al revisarle los antecedentes se pudo identificar que el ladrón recién había salido de la cárcel de pagar una condena de 7 años por el mismo delito, por hurto. Una vez capturado este delincuente se le encontró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y 6 celulares que había robado en esa misma localidad mediante la modalidad de raponazo. 5:56 y ahora hablamos de la economía. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. El precio interno del café sigue imparable. Quienes hoy salgan a vender su producción recibirán por primera vez un pago de 2.700.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Este es un nuevo récord para el café en pesos colombianos, sector que se ha convertido no solo por un factor de precio, también por fuertes crecimientos en la producción en el gran jalonador de la economía colombiana, de acuerdo con los últimos datos del Producto Interno Bruto. Estos niveles históricos de la carga de café son explicados por una combinación de factores, entre ellos el dólar, que se ha mantenido caro en los últimos días, alrededor de los 4.400 pesos, y la reciente trepada del café en la bolsa de Nueva York, que ha superado los $3 por libra, llegando a máximos que no se veían hace casi 30 años. Esto porque países como Brasil y Vietnam, que son los mayores productores de café en el mundo, por factores climáticos han tenido afectaciones sobre sus cosechas. La Federación Nacional de Cafeteros está destacando el buen momento por el que atraviesa el sector, porque sin una buena producción como la que han tenido este año, no serían tan aprovechables estos magníficos precios del grano. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Este año hemos hecho una gira hermosísima por varias ciudades del país con el show de Voz Populi Café Concierto Sentido del Humor. ¿Cómo le fue, vicepresidenta? Bueno, me fue muy bien porque pude recorrer el país en mi helicóptero y esta vez voy a llevarlo al Castor Plaza. Astor Plaza. ¿Yo qué dije? Castor. ¿Cómo es? Astor Plaza, el 4 de diciembre, último show del año aquí en Bogotá. No se lo pueden perder. Todos los personajes de Lorena Neira, de Camilo Cifuentes, de Oscar Iván Castaño, de Dieguito Briceño Tarcisio y también el grupo Salpicón. Y Jorge Alfredo Vargas presentando este show Café Concierto Sentido del Humor. Vayan, pueden comprar sus boletas en www.mitaquilla.com.co o directamente en la taquilla del teatro 4 de diciembre. Exacto, ¿está lista? Pero claro que estamos listos. Por siempre lista para mi Bogotá, para mi Colombia
Colombia, para trabajar por mi país, para trabajar por mi ciudad. Vamos a trabajar y a irnos de show, café con cierto sentido del humor. ¿Lista, Cepa? Amiga, pero cómo no, marica, te vas a peinar para ese día, amiga, me encanta mucho. ¿Y Crazy? Ay, compañero, mira, yo estoy aquí bailando y... Ay, se fue. ¿Qué le pasó? Se fue. Bueno, todos los personajes, Café con cierto sentido del humor, Voz Populi, 4 de diciembre, en el Astor Plaza en Bogotá. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Que ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Seguimos en Mañanas Blue, son las 6 de la mañana en punto, como siempre acompañándolos con la información, con el análisis y con la opinión. Esta madrugada comenzó la tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano, mediada por Estados Unidos y Francia, que serán los garantes y que durará 60 días. Busca aliviar a las comunidades afectadas por el conflicto en esa zona del mundo. Este es el primer cese del fuego en medio del conflicto en Oriente Medio que comenzó el 8 de octubre del año pasado, luego de la violenta y terrorista incursión de Hamas en el sur de Israel que dejó cerca de 1,000 personas asesinadas. Este acuerdo incluye varias cosas. Hezbollah y todos los grupos armados en Líbano deben cesar los ataques contra Israel. A cambio, ese país no adelantará ataques militares en Líbano, ni por tierra ni por aire, ni tampoco vía marítima. Eso sí, quedó claro que las partes mantienen su derecho a la legítima defensa si son atacados. Por eso, cualquier chispa puede reactivar la guerra. Entre otras cosas, Israel adelantó el más violento bombardeo contra Beirut, la capital de Líbano, antes de que entrara en vigencia a las 10 de la noche hora de Colombia del día anterior. Esta tregua durante 60 días. Es una guerra que ha matado a más de 3.800 personas y más de 15.800 han resultado heridas. No tiene nada que ver con el conflicto original, que es el que hoy está atacando de forma violenta y prácticamente ha destruido la Franja de Gaza, que es el conflicto de Israel contra Hamas. En ese conflicto en el que todavía hay secuestrados de por medio por Hamas, entre ellos un colombiano, no hay por ahora avances. La tregua es celebrada por la gente en la zona, sin embargo, todavía hay dudas sobre si podrá sostenerse en el tiempo. Si eso ocurre, mientras eso pasa en Oriente Medio, en Colombia seguimos con dificultades en varios aspectos. En orden público ya les voy a contar qué está ocurriendo, porque comenzamos hablando de la situación de conflictividad social que hoy hay en el país, no solo en Bogotá, también en el norte de Santander, en Arauca, y se suma ahora el occidente de Colombia, con advertencias y amenazas de grupos de campesinos del Micay, de la zona de Argelia y del Tambo, de bloquear la vía panamericana, rechazando la operación Perseo del Ejército de Colombia en contra de las disidencias de Iván Mordisco. En Bogotá, hasta esta madrugada estuvo adelantándose una negociación entre la Agencia Nacional de Tierras y los líderes de los indígenas en Vera, que llegaron de Risaralda y Chocó y que instalaron campamentos en la zona del CAN, en el occidente de Bogotá. Dicen ellos que no se van, dicen ellos que no han llegado los ministros y por lo tanto no se ha logrado ningún acuerdo. Incluso se habló de una situación de alta tensión anoche que finalmente fue desvirtuada. Sin embargo, esto genera nuevos choques entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El alcalde le pide al gobierno que busque soluciones urgentes a los conflictos. También está el bloqueo en la Sociedad de Activos Especiales por parte de campesinos en la carrera séptima con calle 32, mientras que el gobierno del presidente Petro está pidiéndole a Carlos Fernando Galán y a su administración que reubique temporalmente a los 4.000 indígenas que están en el CAN y a los campesinos que están en la zona de la carrera séptima con calle 32 en San Martín. El distrito dice:
no hay reubicación. Lo que debe hacer el gobierno es negociar un acuerdo y que ellos retornen a sus lugares. Les contaba de las protestas en el norte de Santander. Sigue tomada la planta de Gibraltar. Está en riesgo el abastecimiento de gas para millones de personas en el oriente del país y está bloqueada una serie de plantas hidroeléctricas en el Colegio Cundinamarca, que ya ha llevado a que Enel reduzca la cantidad de energía que le está suministrando de esas plantas al sistema interconectado nacional. Les hablaré en minutos también del primer día de trabajo de Armando Benedetti como asesor político del presidente Gustavo Petro. Llegó al Capitolio Nacional, estuvo reunido con el senador Pedro Flores, amigo suyo, además Caribe, como el de Barranquilla, en medio de la molestia de los petristas, pura sangre, en medio de las explicaciones que les pidieron al presidente Petro los 5 ministros y directores de departamentos de la presidencia que criticaron ese nombramiento: Gustavo Bolívar, Daniel Rojas, Iván Velázquez y otros ministros que al final escucharon al presidente en la noche del lunes y que ayer finalmente se reunieron en el Consejo de Ministros. A propósito del escándalo de Benedetti regresando al gobierno, esta madrugada hay un duro pronunciamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín, que le está pidiendo al presidente Petro que no nombre a Armando Benedetti como un buen mensaje para quienes luchan en contra de la violencia contra la mujer. Benedetti, recuerda la defensora, mencionado y denunciado por Laura Sarabia ante la CIDH por los tratos denigrantes en su contra. Benedetti investigado en España por violencia intrafamiliar contra su esposa, en un episodio que todavía está siendo adelantado por la justicia de ese país. Hablaremos en minutos también de cómo Colombia pretende imponer visa a los británicos que regresen al país, que vengan a Colombia, como medida, dice el presidente Petro, de reciprocidad, luego de que el Reino Unido reimpusiera el requisito del visado para los colombianos que quieran visitar ese país, por cuenta de los avivatos de las falsas solicitudes de asilo de las que hablaremos a continuación. Les contaré detalles de la historia que sigue muy oscura sobre el asesinato del hijo del inspector de la policía, el general William Rincón, el joven Juan Felipe Rincón, de 21 años de edad. Les hablaré en segundos también de la ley que falta únicamente por sanción presidencial para estar en vigencia, que permite el divorcio express. No se necesita para matrimonios civiles a partir de ahora el consentimiento de los dos integrantes de la pareja para separarse, para divorciarse. Hay algunas voces que están rechazando este proyecto que ya es ley de la República. En el 2023, por ejemplo, hubo 31.000 divorcios en Colombia. El divorcio libre ya es permitido en otros países como España, Argentina y México. Hablando de orden público, les contaba de los bloqueos que anuncian campesinos en la vía panamericana, pero también les hablaré del secuestro del soldado profesional Iván Steven Torres por parte del ELN en Arauca, el secuestro del civil Edwin Marcel Mora en Tame, miles de confinados en Silvia por combates. El ejército mantiene enfrentamientos con el ELN en Lourdes, en norte de Santander. Hablaremos de eso a continuación y también de los deportes, de los cuadrangulares semifinales de fútbol colombiano, de Millonarios ganándole a Santa Fe y de la Champions League, que hoy tiene un partido muy interesante para Colombia. Son las 6 de la mañana y 7 minutos. Como siempre, es un gusto saludarlos. Hoy hace 35 años, cerca de esta hora, se cometía uno de los brutales atentados terroristas ordenados por el cartel de Medellín y Pablo Escobar. El atentado contra el vuelo 203 de Avianca, que iba hacia la ciudad de Cali y que fue dinamitado en pleno vuelo porque en ese avión iba a volar el entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, que había asumido las banderas de Luis Carlos Galán Sarmiento. El entonces candidato Gaviria no se subió al avión, pero este fue dinamitado. Murieron 110 personas. No puede haber olvido contra el terrorismo. 6-8 es a continuación lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. De madrugada, 4 de la mañana, hora local, se dio inicio al alto al fuego entre Israel y Hezbolá. Así se escuchaba el festejo en casas y calles de ciudades del Líbano tras el anuncio. Israel se va a retirar por completo del sur del Líbano, mientras que Hezbolá va a trasladar su armamento pesado al norte del río Litani. Las Fuerzas Armadas israelíes tienen 60 días para retirarse. El anuncio oficial estuvo a cargo del presidente norteamericano Joe Biden. This is designed to be a permanent cessation of hostility. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed. En un mensaje televisado, Benjamín Netanyahu explicó las 3 razones por las cuales apoyó el acuerdo que fue ratificado luego por el Gabinete de Guerra israelí.
Aquí en Europa, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha señalado que el pacto alcanzado para un alto el fuego en Líbano es un alivio y consideró crucial que se mantenga. En similares términos ha pronunciado la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien ha señalado que acoge con satisfacción el anuncio de un alto el fuego en Líbano. Por su parte, Irán celebró el fin de la agresión israelí contra ese país, mientras que un responsable de Hamas declaró a la agencia de noticias France Press que su organización está dispuesta a una tregua en Gaza que incluya un acuerdo serio para intercambiar prisioneros. Es muy evidente la descoordinación que existe al interior de las entidades para los asuntos de priorización y cumplimiento de acuerdos con nuestra organización. De esta manera, Joe Sauca, consejero mayor del CRIC, confirmaba que sin acuerdos terminaron anoche las 2 reuniones que sostuvo el Gobierno Nacional con delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Minga Indígena de la comunidad en Berá. Los líderes indígenas solicitaban al Gobierno la creación de un comité de alto nivel integrado por ministros para continuar el diálogo y resolver temas pendientes en materia de acceso a tierras, vivienda, salud, educación, entre otros asuntos. Felipe Harman es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, hemos iniciado las mesas de conversación con el pueblo en Vera. Ellos nos han solicitado también la presencia activa de ministros y viceministros. Retomamos el día de mañana. Nos han presentado su pliego de peticiones a una amplia delegación del Gobierno Nacional. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su preocupación por la falta de acciones del Gobierno Nacional frente al arribo de más de 4.000 indígenas en Berá. Yo sí aprovecho este espacio para hacer un llamado nuevamente al Gobierno Nacional, que hace un par de semanas nos dijo que por ahora, por este año, no habría más esfuerzos de retorno. Nosotros creemos que es fundamental reactivar esto. La mayoría de esas comunidades quieren regresar a sus territorios. 3 días cumple la toma por parte de campesinos indígenas de la planta de gas de Gibraltar en norte de Santander. A pesar de los acercamientos de las autoridades para un diálogo con los manifestantes, estos piden al gobierno de Petro cumplir con un pliego de peticiones presentado hace 3 meses. También hay protestas de comunidades en el departamento de Arauca. El secretario de Gestión Minero-Energética de Norte de Santander, César Castillo. La prestación del servicio proveniente de este campo de Gibraltar generalmente abastece a cerca de 15 millones de pies cúbicos a la ciudad de Bucaramanga y al resto del departamento de Antioquia. En el centro del país hay otro bloqueo en la vereda El Paraíso, en el municipio del Colegio, en Cundinamarca, donde habitantes de la zona tienen en riesgo la operación de 3 hidroeléctricas. Las comunidades hemos visto que no avanzan en esos proyectos. Ellos dicen, ahí está la plata, está el mejoramiento de los 16 kilómetros, pero no se logra. Al día de hoy se les ha reclamado y se les ha exigido un contrato de obra de inicio. Esta decisión se tomó por el incremento significativo en el número de casos de migración irregular. Lastimosamente, los abusos al sistema de una pequeña minoría han llevado a que nuestros ministros hayan tomado esta difícil decisión. El Reino Unido volverá a exigir visa a los colombianos que quieran ingresar a ese país. Tramposos que gestionaron asilos fraudulentos llevaron al gobierno británico a tomar la medida. Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que Colombia pediría a ciudadanos británicos una visa para entrar al país, hubo una reunión en Palacio con el canciller Luis Gilberto Murillo. La decisión se flexibilizó. Nosotros esperamos que el Reino Unido reconsidere la decisión y vuelva a establecer la exención de visa para los turistas colombianos. La llegada de Armando Benedetti al Palacio de Nariño desató una ola de indignación y desconcierto entre los petristas pura sangre del gobierno. Al presidente Petro le reclamaron airadamente sus más cercanos funcionarios por la presencia del polémico ex embajador y ahora asesor presidencial. Ante esto, el director nacional de la Prosperidad Social en Colombia, Gustavo Bolívar, negó la rebelión de algunos funcionarios del gobierno del presidente. Estábamos preguntándole en calidad de que viene nada más y ya nos dio una respuesta que va a hacer como un enlace con el Congreso y ya. También habló María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Hay un respeto a las decisiones que él toma, sin embargo, hay dudas sobre el papel y sobre lo que implica la llegada de Armando Benedetti al gobierno, sobre todo pues por los cuestionamientos que él tiene. Mientras que por el lado de la oposición, la senadora María Fernanda Cabal criticó esta nueva elección. El que manda es Benedetti, ¿no? Él es el que pone las condiciones. Pues creo que le va a quitar las funciones a Cristo. Habrá que preguntarles cómo termina esa disputa. Con 89 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley de divorcio express. Con este, los colombianos podrán separarse sin la necesidad del consentimiento de la otra parte. Esta iniciativa de la representante Catherine Miranda ahora pasará a sanción presidencial. Estamos evitando con este proyecto de ley realmente es ese ciclo de violencia, esos feminicidios lastimosamente, porque el hombre, por el hecho de que se mantiene esa relación marital, se cree dueño de la mujer. Entonces creo que no solamente estamos avanzando en las libertades de la libre determinación de cada uno de los individuos, sino también en protección a la mujer.
La Contraloría General de la Nación ha emitido una alerta sobre la posible afectación de más de 300.000 estudiantes debido a la desfinanciación de los subsidios a la demanda de los créditos educativos otorgados por el ICETEX, pues según los datos presentados, los recursos proyectados para la vigencia del año 2025 experimentarán una disminución del 33%, una reducción que afecta de manera significativa las líneas de crédito administrativas directamente por el ICETEX. El gobierno y los frentes de las disidencias que se apartaron de alias Iván Márquez acordaron continuar con las negociaciones de paz, ahora bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Las delegaciones acordaron una agenda de 5 puntos. Walter Mendoza es jefe negociador de estas disidencias. En este proceso de paz no han todas las garantías políticas, pues desde luego vamos a participar en política, porque esa es la razón de ser. Armando Novoa es jefe negociador del gobierno. Esta mesa de diálogos continúa adelante sin perjuicio de que si en el evento en que el señor Iván Márquez ratifique su voluntad de mantenerse en una mesa de diálogo con el gobierno nacional, podamos reactivar esas conversaciones. La Fiscalía legalizó la captura del presunto asesino de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la policía. La prueba clave de la Fiscalía se basó en el testimonio del patrullero que atendió la riña. La persona que se identifica como Andrés Camilo Sotelo Torres es una de las personas que realizaban disparos en ese lugar y que la misma situación se da cuando justamente esta persona víctima, Juan Felipe Rincón Morales, caminaba por el sector. El pase profundo, atención, va buscando Leo Castro, aquí puede venir el primero, Leo Castro impactó, pierna derecha, balón al fondo, gol, 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 gol. Con un gol de Leo Castro al minuto 11 de juego, Millonarios se quedó con el clásico capitolino número 317 al derrotar 1-0 a Santa Fe. Con este resultado el grupo A de los cuadrangulares lo comanda Nacional y Millonarios con 6 puntos. Santa Fe y Pasto no tienen ninguna unidad. Hoy se jugará la tercera fecha del grupo B. Tolima jugará contra América a las 6:30 y a las 8:30 de la noche, Once Caldas jugará frente al Junior de Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En este tiempo de Navidad es necesario que tú cuides tus palabras, que tú uses palabras de afecto, de amabilidad, de bondad. Las palabras generan puentes, las palabras sanan heridas, las palabras abren oportunidades. Que este tiempo sea una ocasión para que tus palabras iluminen la vida de todos aquellos con los que te encuentras. ¡Ánimo! Tú sabes. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. No muchas veces hemos tenido la ocasión de escuchar a Marvel junto a su hija Rafaela. Están hablando de lo que han padecido, sus asuntos de salud mental, su vida privada. Tuvieron la generosidad de sentarse y contarnos cómo han sufrido desde bullying hasta trastornos alimenticios. Gracias a las dos. Y ustedes lo pueden escuchar. Ahí está al aire en la segunda temporada de Qué Locura, en todas las plataformas de audio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Esta es Blue, más que radio.
Hace cerca de 8 horas inició la tregua entre Israel y Hezbollah. Antes de eso hubo un muy violento bombardeo israelí contra Beirut. La gran pregunta que hay hoy es si perdurará ese cese del fuego que está previsto por 60 días, justo coincidiendo con el cambio de mando en la Casa Blanca, con la llegada del presidente Donald Trump. Desde Londres, Silvia Carrasco. Ricardo, este alto al fuego busca poner fin a la guerra más mortífera en décadas entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah. Han sido 13 meses de agresiones, casi 2 meses de invasión terrestre israelí en el Líbano, que ha dejado casi 4.000 muertos en el lado libanés y unos 100 en el lado israelí. 1 millón de desplazados en el Líbano y 60.000 en el norte de Israel. ¿Podrá esta gente a ambos lados de la frontera volver a sus casas? No por el momento, no en los próximos 60 días, que se ha declarado como una etapa de transición. Es el tiempo, esos 60 días que el ejército israelí se va a tomar para retirarse del Líbano. Tiempo también que Hezbollah tiene para trasladarse a la ladera norte del río Litani. Y también es el tiempo del que dispone el ejército libanés para desplegarse en esa zona con apoyo de Estados Unidos, Francia y de los cascos azules. En el anuncio del alto al fuego, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estaba diseñado este acuerdo para construir una paz permanente. Escuchémoslo. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. Se trata de un cese permanente de las hostilidades, dice. No se permitirá que lo que quede de Hezbollah y otras organizaciones terroristas vuelvan a amenazar la seguridad de Israel, dice Biden. Estados Unidos entonces se compromete a garantizar la seguridad de Israel, como ha hecho siempre, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu también se guardó un as bajo la manga. Dice que Israel tiene libertad completa para actuar dentro del territorio libanés. La duración del alto al fuego, dice, depende de lo que ocurra en el Líbano. En plena cooperación con los Estados Unidos, nosotros conservamos total libertad de acción militar. Si Hezbollah viola el acuerdo o intenta rearmarse, nosotros atacaremos, dice Netanyahu. Pese a estas condiciones que ponen en entredicho la soberanía del Líbano, a las 4 de la madrugada, hora local, entró en vigor el alto al fuego. Las sirenas de alerta aérea dejaron de sonar en Israel y las celebraciones empezaron a escucharse en el cielo nocturno de Beirut. Hezbollah aceptó el alto al fuego en un momento de máxima debilidad. La penetración de sus filas por la inteligencia israelí permitió esa operación de los Vipers, la recordamos, que devastó sus comunicaciones y diezmó sus tropas de combatientes, pero también asesinó a cada uno de los líderes del grupo armado libanés. El gran éxito de Israel y Estados Unidos ha sido el aislamiento de Hamás, el grupo armado de Gaza, porque en esta guerra se involucró Hezbollah en solidaridad con Gaza, pero en este acuerdo abandonó su exigencia de que también hubiera paz en Gaza. Allí, en la franja, la guerra está lejos de terminar, Ricardo. Silvia, gracias. 6:22 en Colombia. El gobierno del presidente Petro revocó nombramientos de gestores de paz de las disidencias de Iván Mordisco. Slobodan Wilches. Ricardo, muy buenos días. Así es como usted lo señala, se trata de una resolución firmada el pasado 22 de noviembre por el propio comisionado para la paz, Oti Patiño, y cobija a los disidentes de las FARC identificados como Jason Ferney Lazo, Euser Mota Meneses, John Maro Ortiz Camayo, Faber García Guzmán, John Daniel Troches y Lady Tatiana Rojas, que ya no tendrán ese rol que les había asignado el gobierno nacional en mayo de 2023. La razón principal de esta revocatoria de su designación por parte del gobierno es que ya no tienen un proceso de paz con la disidencia liderada por alias Iván Mordisco tras la ruptura, recordemos, que tuvo con esa estructura el pasado 20 de marzo. Dice aparte de esta resolución firmada por el comisionado de paz que en razón del decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022 que estableció un mecanismo de deduría, monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Estado Mayor Central de las FARC ya no tiene vigencia y el gobierno nacional les revocará la designación realizada, como decimos, dice la resolución. Recordemos, Ricardo, que en ese momento el frente comandado por Mordisco se había levantado de la mesa de diálogos, mientras las disidencias de las FARC de alias Caralcá pues decidía continuar con el proceso de paz del gobierno. No tenía explicación alguna que estuvieran todavía con beneficios de gestores de paz los hombres de alias Iván Mordisco, que entre otras cosas están cometiendo uno de los crímenes más graves al amparo del derecho internacional humanitario, como es el reclutamiento de niños, de niñas
niñas y niños en diferentes partes de Colombia. Hay un episodio dolorosísimo en La Plata, Huila, donde reclutaron a una menor de edad que al final apareció muerta, asesinada en la fosa común en Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Caso denunciado incluso por Naciones Unidas. 624, hablando de las disidencias de Mordisco, hablando de su área de influencia al cañón del Micay, campesinos de la zona amenazan con bloquear todo el occidente del país, con bloquear la vía panamericana. Hugo Mario Palomar. Ricardo, comunidades de Argelia y el Tambo Cauca llegaron anoche en 35 buses a la ciudad de Popayán con el propósito de ser escuchados por el gobierno nacional. Son campesinos que se oponen a la construcción de una represa que, según dicen, afectaría el ecosistema y que también rechazan la operación militar que se mantiene en el cañón del Micay. Se instaló esta mañana una mesa de diálogo con la gobernación del Cauca, pero advierten estos manifestantes que se van a desplazar a la vía panamericana si hoy no llegan a Popayán delegados del gobierno nacional. No bloquearemos la vía hasta no agotar el último recurso. O sea, todo lo hacemos con no afectar a las mismas poblaciones, inclusive nuestras poblaciones. Estamos prestos al diálogo, pero que si el gobierno no nos atiende con la rapidez que se debe atender estos casos, pues nos veremos obligados a tomar algunas vías de hecho. Son más de 1.000 campesinos que permanecen en la capital del Cauca. Los habitantes de Popayán madrugaron a las estaciones de gasolina para abastecer sus vehículos por temor a que en las próximas horas sea bloqueada la vía panamericana. Ricardo. 6:25, esta madrugada la defensora del pueblo Iris Marín hace un duro pronunciamiento contra el nombramiento de Armando Benedetti como asesor presidencial en temas políticos. Recuerda la forma despectiva y agresiva en la que Benedetti se refirió a Laura Sarabia en los audios que investiga la Fiscalía, y también recuerda el episodio de violencia intrafamiliar que hoy investiga la justicia española cometido por el propio Benedetti. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, y es que según la defensora del pueblo Iris Marín, el pasado del ex embajador ante la FAO Armando Benedetti relacionado con machismo, violencia de género y violencia contra la mujer, entre otros, debería ser mérito para que no vuelva a ocupar altos cargos públicos en Colombia, refiriéndose a sus aspiraciones para ser asesor del presidente Gustavo Petro. Marín recordó varias frases, como usted mencionaba, mencionadas en el pasado por Benedetti contra Laura Sarabia, en las que dijo que ella estaba ocupando altos cargos en el gobierno Petro gracias a él, señalándola incluso de ser una imbécil, ingenua y sin experiencia. Por eso el llamado de la defensora del pueblo fue claro a que el ahora nombrado asesor presidencial debería retirar sus aspiraciones de ocupar cargos públicos y así asumir su responsabilidad respecto a sus comportamientos pasados. Escuchemos. El propio gabinete del gobierno y congresistas cercanas al gobierno han manifestado su preocupación e indignación sobre el eventual nombramiento del señor Benedetti. El señor Benedetti debería asumir la responsabilidad por sus comportamientos pasados y retirarse de sus aspiraciones de ocupar estos altos cargos públicos. Estas decisiones, que él esté en un cargo público alto del Estado, si fuera cierto, ¿qué mensaje se enviaría al país precisamente en los días en que nos indignamos por la grave crisis de derechos humanos de las mujeres si se llegara a nombrar al señor Benedetti en el cargo? Dice la defensora que nombramientos como estos alientan una cultura machista y es tolerante con la violencia contra la mujer, y por eso le hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro a no continuar con este nombramiento, ya que sería un gesto coherente con la igualdad de género que el gobierno dice pregonar. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:27 de la mañana. La disidencia de la disidencia tiene una nueva razón social. Los divorciados de alias Iván Márquez ya no se identificarán como la segunda Marquetalia. Ahora los que siguen órdenes de alias Walter Mendoza se llamarán Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El relanzamiento de esta disidencia viene acompañado de dos anuncios. En primera medida, la decisión del gobierno y de estos delincuentes de continuar con los diálogos políticos de paz, y en segundo lugar una agenda de negociación. Son 5 puntos: transformaciones territoriales, seguridad en los territorios y para las comunidades, medidas y rutas de seguridad jurídica para los integrantes y representantes de las estructuras guerrilleras, participación política para los comandos de frontera y coordinadora guerrillera del Pacífico, que serían al menos el 80% del total de los hombres que estaban
antes de la ruptura de la disidencia. Además, se fijaron protocolos que tienen que ver con el funcionamiento de la mesa de negociación, la extracción y el retorno de las delegaciones del grupo armado cuando las reuniones, como en el caso de hace apenas unas horas, sean fuera de los territorios donde ellos delinquen. Y a pesar del nuevo frente que está abriendo el gobierno en la paz total, no se descarta darle una oportunidad, una distinta, a Iván Márquez, el mayor traidor de la paz, del que el gobierno no sabe si está vivo o muerto. Pero como para hablar de la paz total hay que hablar de los pasos que da adelante y atrás, también hay que mencionar el ELN, que mientras intenta retomar los diálogos e incluso pactar el próximo año un nuevo cese al fuego bilateral, sostiene combates en norte de Santander y en Arauca, donde además se llevaron secuestradas a 2 personas, un civil que estaba retirado de las Fuerzas Armadas y al soldado profesional Iván Steven Torres Úsuga, que se encontraba en estado de indefensión y fue secuestrado en zona rural de Tame, de ese departamento. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 29 minutos, 10 plantas de petróleo y gas bloqueadas en Arauca y norte de Santander, en riesgo de suministro miles de hogares. Al oriente del país, en Vilo también. La hidroeléctrica de Enel, en Mesitas del Colegio, también bloqueada por protestas de las comunidades aledañas, indignadas por la falta de mantenimiento de canales y por el incumplimiento en el arreglo de vías. Y a todo eso se suma los fantasmas de desabastecimiento de gas que están ya a la vuelta de la esquina, con un déficit que comenzaría a comienzos ya del año 2025, según vienen alertando los distintos gremios energéticos del país, complicando y encareciendo la generación de energía en Colombia, que en un 70% en condiciones normales, es decir, sin fenómeno del Niño, se hace con base en agua, en hidroeléctricas, y en un 30% está respaldada por la generación térmica. Mal panorama. Nubes grises en el horizonte. Sin embargo, el gobierno nacional logró expedir en las últimas horas un decreto bien importante que elimina trámites y trabas a los colombianos que decidan autogenerar su propia energía. Decreto 1403 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, que modifica la resolución 1073 de 2015, que marcaba la cancha de la política energética de autorregulación y también de producción marginal. En castellano, en español o en modo nacholé, decreto que libera de cualquier tipo de trámite la autogeneración de energía limpia, por ejemplo, paneles solares, siempre y cuando sea exclusivamente para consumo propio, y que la habilita además para autoabastecer necesidades de manera remota y que pueda ser inyectada a través del Sistema Interconectado Nacional. Un decreto que venía anunciando el gobierno desde hace rato para poder conectar lo que se genera a través de esa gran red nacional pública, y decreto que ahora tiene que pasar también por manos de la CREC para que regule los detalles del mismo. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Se está metiendo la Contraloría en la crisis financiera del ICETEX. Esa entidad ha confirmado, después de analizar las cifras, pero sobre todo los casos de los estudiantes que están a la deriva, que hay por lo menos 300.000 muchachos que se quedarán sin semestre porque el gobierno decidió desfinanciar esa entidad que prestaba la plata para la educación. Por ejemplo, un reciente informe de la Contraloría dice que solo en Bogotá 4.000 estudiantes quedarán sin la plata del ICETEX y por lo tanto no podrán iniciar sus estudios en el primer semestre del próximo año, de 2025, que en la práctica es una limitación al derecho de educación superior. Y este no es el único problema, el no poder pagar el semestre. Tiene razón la Contraloría en advertir que también se suspenderán los pagos para la manutención de los estudiantes. Y ojo, porque la Contraloría encontró que la cartera vencida del ICETEX se incrementó 20 veces más que la de un banco privado, que la de la banca, esa que quiere el presidente, sea la regla para que el ICETEX se vuelva un banco. El análisis de la Contraloría encontró que el presupuesto para gratuidad, es decir, para pagar las matrículas de educación superior el próximo año, va a aumentar 36%, porque pasa de 1.5 billones a 2.1 billones
millones de pesos. La plata que era para el ICETEX, el gobierno decidió llevarla a ese rubro. Sin embargo, la plata que le quitan al ICETEX es una disminución del 33% porque pasa de 1.2 billones de pesos este año a 859 mil millones de pesos en 2025, un recorte que no es menor, es del 47% como mínimo. Por toda la crisis es que la congresista Catherine Jubinao y más de 70 parlamentarios más firmaron una solicitud al gobierno intentando que sea el último llamado para que gire 432 mil millones de pesos, pero parece que es un llamado a unos oídos sordos. En el gobierno no se va a ceder en la decisión de marchitar el ICETEX para que se vuelva el banco del saber, como lo llama el presidente. Por este tema ya hay debate de control político. Van a citar a los ministros de Educación y Hacienda y no es coincidencia que entre los citantes también aparezcan parlamentarios del Pacto Histórico. Es que en el movimiento del presidente también están inconformes, no solo con la llegada de Benedetti, también con la crisis del ICETEX. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. El Ministerio de Ambiente anunciará esta mañana la creación de la primera área de reserva temporal en el país, al amparo del polémico decreto 044 que ha causado oposición en todos los gremios de la minería y hasta en las corporaciones autónomas regionales. El sector está esperando que el anuncio sea el de la reserva temporal para el departamento de Santander, en línea con lo que los propios funcionarios de la entidad han dicho en repetidas oportunidades. Recordemos que ya terminó la delimitación del páramo de Santurbán luego de las negociaciones con las comunidades y el proyecto minero Sotonorte de Iris Mining quedó por fuera de esta delimitación. La provincia de Sotonorte tiene cerca de 119.000 hectáreas, de las cuales 41.000 están dentro del páramo y 78.000 quedaron por fuera. Esa es el área que quedaría bajo la reserva temporal. Según el decreto 044, el gobierno nacional puede crear una reserva hasta por 10 años, en donde no se podría desarrollar la actividad minera, con el objetivo de llevar a cabo los estudios ambientales y determinar si la minería representa o no riesgos para los ecosistemas, en este caso de páramo, considerados fábricas naturales de agua. Mientras la reserva exista, ninguna autoridad ambiental podrá entregar licencias ni para exploración ni para explotación de minerales. Recordemos que la sola sugerencia de un área de reserva temporal en la región desató protestas mineras en el país. La reserva no entraría a funcionar inmediatamente, sino que se publicará la resolución a consulta, lo que quiere decir que todos los interesados, incluyendo los gremios y los mineros de la zona, podrán enviar sus comentarios al gobierno. Aún no es claro si el gobierno tomará alguna medida para permitir que continúe la minería a pequeña escala o la minería tradicional al interior de esta reserva temporal. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hace unos meses saqué mi libro El arte de ser esposa y una pregunta que se hace muchas mujeres es ¿qué? ¿Cómo así que el arte de ser esposa realmente será un arte? Bueno, pues lo que yo planteo aquí es que hoy en día podríamos vivir sin ser esposas, pero así como las vasijas de barro, así como los cuadros pintados a mano nos siguen gustando, a muchas mujeres nos sigue gustando hacer vida de hogar, hacer vida en pareja, cuidar un amor bonito, cuidar del otro, pero claramente no queremos vivir el matrimonio que tuvieron nuestras abuelas, no queremos vivir el matrimonio de pronto que tuvo nuestra mamá con nuestro papá y por eso hoy nos vemos afectadas o tenemos miedo y decimos, sí, estoy enamorada, quiero vivir contigo, pero no me quiero casar, yo no quiero ser tu esposa porque creo que me va a pasar lo mismo que le pasó a mis ancestros y no es verdad, mujer, hoy podemos dedicarnos a este arte
fuerte. Hoy podemos hacer las cosas con amor, podemos construir, podemos tejer el amor bonito que siempre soñamos tener. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Son las 6 de la mañana y 39 minutos en segundos. Saludo al embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, hablando de las decisiones sobre visados que se han conocido en estas últimas horas, sobre la decisión del Reino Unido de reimponer el requisito de visa para los colombianos que queramos ir a ese país. Antes, Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, ¿cómo vas? Un saludo especial para todos los que a esta hora están en sintonía. Ánimo, fuerza, la mejor vibra siempre para hacer de nuestro día, de nuestra jornada, la mejor experiencia. Yo amanezco tatiri, yo amanezco feliz. ¿Me contaron que vuelve a la narración de fútbol? Sí, esa es una de las cosas que más me gusta hacer. Y el jueves por YouTube vamos a estar narrando el partido entre el Unión Magdalena y Llaneros. No esperaremos imparcialidad de parte suya, por supuesto. No, eso va a ser un golazo del Unión y bueno, 1-0. No, qué profesionalismo, por Dios. Ante todo la imparcialidad. Profesionalismo. Todo hay que ser imparcial. Las mismas emociones para el lado de la pero lindo reencontrarnos, padre, volverlo a tener en este redil. Hace muchos años no estoy en eso, pero bueno, vamos a inmediatamente a coger el timing. Estoy ensayando, ¿no? Estoy en Tintán, revisando alineaciones, mirando, bueno, haciendo todo el proceso de preparación. Pero ánimo y fuerza. El que sigue la persigue, ¿cómo es que dicen? Empiezan, juegan y 1 y 2 y 3. La agilidad mental. Ahí hay dichos, ahí hay 6:40. dichos, hay cosas. ¿De qué hablamos hoy, padre? Oye, hablamos de matrimonio express. Tú sabes que... De divorcio express. ¿De divorcio? ¿Dije matrimonio? Sí. De divorcio express. ¿También hay matrimonios express? No, espero que no. Pero claro. Espero que no, espero que haya tiempos de preparación. Si quiere, preguntamos en Las Vegas. Divorcio express. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque en Colombia, para poderse divorciar, se necesitaba el consentimiento de las dos personas. Y eso generaba todo un trámite que a veces era realmente insoportable. Y hoy hay ya está para ley, sanción presidencial, sí, una ley que permite que con que una de las dos partes esté definitivamente decidida a divorciarse, se pueda dar. Eso tiene diferentes miradas y aristas, padre. Ahora, pero no es en el matrimonio católico, que eso quede claro. Es en el matrimonio civil, pero sí tiene una arista que yo no había visto y ¿Cuál? Es que la representante Catherine Miranda dice, mire, esto puede incluso evitar casos de violencia, incluso de feminicidio. Sin duda. Claro, es una puerta de salida para las mujeres y hombres también, Ricardo, que son víctimas que no se cuentan muchas veces porque es un delito, en el caso de los hombres vergonzantes, una puerta de salida para quien esté siendo víctima de violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia económica. Entonces, dentro del hogar, la mujer y que la pareja no le quiera dar el divorcio. De que no quiere. Además, esos casos son muy usuales. Además que ¿no? es un contrato de vida que exige la conciencia y la libertad de los dos. Consenso. Y si yo no quiero estar contigo, ¿por qué voy a seguir amarrado contigo? Ojo, estamos hablando de matrimonios civiles. 6:41 minutos, ya nos habla el padre Linero de la ley de divorcio express aprobada en último debate en las últimas horas en el Congreso. En deportes, don Ricardo Rego, 6:42, hablamos de Millonarios, que prácticamente dejó eliminado a Santa Fe en el clásico anoche en el fútbol colombiano. ¿O usted cree que todavía tiene opciones el equipo cardenal? Ricardo, feliz mañana para todos. Primero es cierto, el cielo amaneció azul, los hinchas de Millonarios andan dichosos con una victoria, además con una construcción de jugada de gol, de verdad de las lindas acciones, con un Álvaro Montero inmenso, ya les vamos a contar porque fue gran protagonista en el Campín de Bogotá. Por eso es que el embajador Hodgson está feliz hoy, entre otras cosas. El embajador es hincha de Millonarios. Ah, no me diga, por eso la corbata azul. Embajador. Pues he ido a ver unos partidos de Millonarios. Pero lo he visto con la camiseta de Millonarios en las redes sociales. Ya nos contará si es que es hincha del Chelsea, es un tema de colores o algo por el estilo. La verdad es que así como los azules andan felices, sí hay una tremenda decepción de parte de los hinchas de Independiente Santa Fe. 2 salidas, 2 derrotas. Mire cómo es el fútbol, el mejor equipo del todos contra todos, los números ideales que logró construir Peirano, y matemáticamente, para responder su pregunta, Ricardo, tiene posibilidades Santa Fe. Lo que acontece es que ahora ya no depende únicamente de su suerte, sino también de terceros, y el punto invisible, ese que le daba haber terminado mejor que todos, pues ya se esfumó. Les contaremos, también tendrá hoy actividad el otro cuadrangular en Ibagué y en Manizales, y ojo, en la Champions,
Hoy tendremos partido 5 estrellas, Liverpool con Luchito Díaz frente al Real Madrid de España. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. 6:43, embajador Hodgson, buenos días. Buenos días, Ricardo. El embajador George Hodgson es el embajador del Reino Unido en Colombia. Embajador, por supuesto que ha generado muchísimo ruido la decisión de su país, la decisión del Reino Unido de volver a exigir visa para los colombianos que quieran visitar su país. ¿Cuáles fueron los motivos exactos de esa determinación? Pues, Ricardo, muchas gracias antes que nada por este espacio para explicarles a los colombianos la decisión. Sé que ha sido un anuncio un poco doloroso para muchos, pero les voy a contar por qué. Y tiene que ver con la presión de la migración irregular en mi país. Porque hace un par de años levantamos el requisito de visa para colombianos y en los últimos 2 años hemos visto muchos colombianos viajando al Reino Unido. ¿Cuántos colombianos pueden estar viajando anualmente al Reino Unido ahora? El año pasado, 2023, estamos mirando algo como casi 100.000 viajes por colombianos. Pero lastimosamente, una pequeña minoría ha estado abusando al sistema para la migración irregular. Hemos visto, por ejemplo, un gran incremento en el número de solicitudes de asilo. Si uno compara el periodo antes del cambio, hace un par de años, y el periodo después, en cada trimestre después hemos visto más aplicantes que en 10 años antes. Entonces el crecimiento ha sido enorme. Y la gran mayoría de estas solicitudes de asilo son injustificadas. Entonces, esencialmente, es el problema. Ya me va a contar lo que significa esto, las consecuencias que tiene para las finanzas de los británicos, para los impuestos de los británicos, que es seguramente uno de los telones de fondo de la decisión. Pero antes quiero preguntarle qué tan pequeña es esa minoría, porque lamentablemente algunos colombianos pues, obviamente se portan mal y causan ese tipo de decisiones. ¿Qué porcentaje de los que llegan, de las personas, de los colombianos que llegan al Reino Unido, están en estas actitudes, en estas situaciones? Sí, no, es una gran lástima. Entonces, estamos hablando de 100.000 viajes por colombianos al Reino Unido por año, básicamente. 100.000. Y estamos hablando de 1.000 solicitudes de asilo. Pero ojo, con cada aplicante puede venir también miembros de su familia, parientes. Entonces el número es más grande que 1.000 personas. Sí, sin visa cualquier persona podía viajar a Londres desde Bogotá sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Y cómo es el, digamos, modus operandi de esas personas? ¿Qué sucede con esas personas que hacen la solicitud de asilo? Pues una vez que están en el país, piden asilo y pues luego están en los trámites y mientras tanto el gobierno británico, el contribuyente británico se ocupa de su manutención, de su alojamiento, en fin. Es decir, el fisco británico asume la manutención de la persona que solicita asilo. Es así que ha pasado, sí. Sí. ¿Y qué gastos asumen de las personas? ¿Qué les debe garantizar el gobierno británico a los solicitantes de asilo? Pues evidentemente no es lujoso, pero es como algo para asegurar que puede sobrevivir en el Reino Unido con alojamiento, comida, etcétera. Sí, embajador, usted ha dicho que son visas injustificadas, asilos injustificados para entrar a su país. ¿Qué excusas o qué argumentos le han dado a su país los colombianos que han intentado defraudar y han engañado? Pues evidentemente Colombia es un país con una historia de conflicto, ¿no? Y con zonas con conflicto actualmente. Entonces hay un número muy pequeño de personas solicitando asilo quienes han sido aceptados, pero la gran mayoría no tiene casos como con fundamento.
Sí, es decir, la excusa o el argumento es víctimas del conflicto armado. Pues cada caso es distinto, ¿no? Y no quiero generalizar demasiado, pero básicamente las condiciones en Colombia y en la gran mayoría, creo, la situación de conflicto. Señor embajador, ¿qué había hecho el Reino Unido o qué ha hecho nuestro país para evitar ese tipo de situaciones de asilos irregulares? Porque Colombia estaba advertido de esto, el gobierno colombiano estaba advertido. Pues, evidentemente, ¿qué se ha hecho allí? Es algo que vimos tan pronto cambiáramos la situación, levantamos el requisito de visa hace un par de años y hemos venido hablando con el gobierno de Colombia del problema, no es un secreto, pero en realidad las medidas que se han tomado no han tenido el efecto esperado. Sí. Mire, entonces nuestros ministros han tomado la decisión contundente de actuar. Sí, mire, embajador, su colega Roy Barreras, que es el embajador de Colombia en Londres, dice que siente que esta es una actitud hostil del Reino Unido contra Colombia, porque dice él que sí se había venido trabajando, que el presidente Gustavo Petro hace algunos días en Río de Janeiro había hablado con el primer ministro pidiéndole un plazo para poder implementar medidas que frenaran estas solicitudes falsas de asilo. ¿Usted considera que esta es una decisión inamistosa del Reino Unido contra Colombia? No, para nada. Lo que yo diría es que es una decisión basada exclusivamente en la presión de la migración irregular en mi país. Y en cuanto a la relación Colombia, seguimos absolutamente comprometidos con una buena relación, una relación fructífera, porque hay tantas cosas que queremos hacer juntos con Colombia y vamos a seguir trabajando en todos esos campos. Embajador, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Si una persona quiere viajar a Londres a partir del 24 de diciembre, ¿qué debe hacer? Pues ayer anunciamos la noticia y a partir de las 10 de la mañana, hora colombiana del día de ayer, entró en vigor esta nueva medida. Pero hay también un periodo de transición de 4 semanas para personas quienes compraran sus billetes antes de las 10 de la mañana ayer y quienes vayan a llegar al Reino Unido antes de las 3 de la tarde, hora británica, el 24 de diciembre. Si yo hoy compro un tiquete para Londres, ¿tengo que pedir visa? Hoy, absolutamente, porque es después del anuncio a las 10 de la mañana de ayer. Así viaje antes del 24 de diciembre. Exactamente, tendrías que comprar un tiquete. María Camila. Sí, embajador, ¿cuánto vale, sé que ustedes tienen un precio estándar de la visa, ¿cuánto vale la visa para los colombianos para permanecer en su país? Pues permanecer es otra cosa. Estamos hablando. Esta es una visa de corta estancia. Exactamente. Máximo 6 meses. Estamos hablando de visitas cortas, exactamente, de hasta 6 meses. Entonces, es importante destacar que ahora los centros de visas nuestros están abiertos 5 días a la semana en Bogotá, 2 días en Cali, 2 días en Medellín para tramitar las visas para colombianos. Y hay varias opciones, ¿no? Opciones desde una visita, una sola entrada, hasta visas de 10 años con múltiples entradas. Sí, esa de 10 años le vale a los colombianos 5.341.000 pesos. Por eso le preguntaba por los tiempos. Embajador, quisiera pensar que nos ayudara a aterrizar un poquito el tema, pensando en la gente que ya tiene un pasaje para viajar a Londres. ¿Sí? ¿Cuántos son los tiempos de aprobación de una visa para uno presupuestarse, para uno programarse? ¿En cuánto tiempo me aprobarían una visa? Pues el tiempo estándar es de como 3 semanas, básicamente. Entonces, con este periodo de transición, las personas tienen tiempo para sacar una visa antes de su viaje. Es la idea de las 4 semanas. Embajador, la mayoría de las visas solicitadas seguramente son las de corta estancia, las de 6 meses, ¿no es verdad? Puede ser. Sí, normalmente. No las de 5 años, sino una de corta estancia. ¿Cuánto cuesta esa visa? Pues en este caso estamos hablando de 155 libras. 155 libras, más o menos, ¿cuántos dólares? Nos decía ayer Silvia, $200. $200 aproximadamente. Paola.
Pues 800.000 pesos, imagínese Claro. usted, una familia de 4 Plática. personas que quiera viajar, ya sencillamente dice, pues me voy a otro lado. Ese es el porque primer termina filtro, siendo- Paola, ¿no? Claro, Ese es el primer pero filtro. 3.200.000, imagínese una familia de 4 sacando una visa. Claro, quiero preguntarle precisamente por eso, embajador, ¿cómo va a afectar eso el turismo entre ambos países? Tanto el volvernos a poner visa a nosotros como la idea del presidente de hacer lo mismo a la inversa y ponerles visa también a los ingleses que quieran venir a nuestro país, embajador. Pues evidentemente queremos que los colombianos sigan viajando legalmente al Reino Unido y seguramente es lo que va a pasar. No tenemos exactamente claro si habrá una disminución en el número de colombianos, pero la oferta británica sigue siendo atractiva para colombianos, ¿no? La oferta de turismo, la oferta de cursos cortos, la oferta de ir con este tipo de visa de visitante para hacer negocios. Entonces, desde la embajada y desde el gobierno británico esperamos fuertemente que los colombianos sigan viajando al Reino Unido, tanto como los británicos a Colombia. Embajador, ¿se tiene un porcentaje de cuántas solicitudes de visas se aprueban y cuántas se podrían rechazar? No tengo la Porque no es cifra. automático, Sí, es decir, usted solicita un visado y usted tiene que entregar unos documentos y llenar un formato. Sí. No es garantía que usted tramitando la visa le den la visa. Sí, no les tengo la cifra exacta, pero les puedo decir que antes del cambio de hace un par de años, la gran mayoría de las aplicaciones eran aceptadas. La mayoría eran aceptadas. Muchas preguntas de oyentes, entenderá, embajador, que tienen viajes previstos o que tienen situaciones complejas. Le hago una pregunta que seguramente tienen varios oyentes. ¿Hay que tener el tiquete comprado a Londres para pedir la visa? Pues depende de cuándo se compró. Si el tiquete... No, es una persona que no ha hecho el trámite. Okay. Es decir, no ha comprado el tiquete. No ha comprado. Pero entonces la pregunta es, ¿necesita comprar el tiquete a Londres antes de pedir la visa? No. La persona puede solicitar la visa y separadamente hacerlo del vuelo. Señor embajador, también me preguntan, los estudiantes, la gente que también hace estos procesos, digamos, para estar en una ya no tan corta estadía en un momento determinado, ¿se modifica algo de los procesos alrededor de estudiantes o gente que va por unas visas de otra índole distintas a las del turista? Muy buena pregunta. No hay cambio en cuanto a visas de estudiantes, tampoco visas para ir a trabajar en el Reino Unido. La otra categoría que está cambiando es la visa de tránsito. Claro. Embajador, debo preguntarle por el tema político. El presidente Gustavo Petro, como todos sabemos, ayer en la tarde dijo que aplicando el principio de reciprocidad de las relaciones diplomáticas entre los países, llevaba a que Colombia comenzara a exigir visa a los británicos que vienen a nuestro país. ¿Cómo recibe usted, cómo recibe el Reino Unido esta decisión del gobierno colombiano? Pues vi la noticia como ustedes y estamos esperando a que podamos hablarle al canciller y a su equipo para entender mejor la política y los planes del gobierno de Colombia, y ojalá se pueda hacer. Esta conversación pueda tener lugar hoy mismo en los días que vienen. Porque el canciller dice que habló con el presidente y lo que va a pedir Colombia es que el Reino Unido reconsidere esta reimposición de visas. Dice el canciller, si Reino Unido no lo reconsidera, no vuelve a lo que estábamos, Colombia sí seguramente va a aplicar la expedición de visa como requisito. ¿Eso es posible? ¿Es posible que hoy, pues como están las cosas hoy, el Reino Unido reconsidere y eche para atrás la decisión? La ¿El gobierno de su se país? Anunció ayer. Evidentemente no quiero adelantar la conversación con las autoridades de Colombia en cuanto a los próximos pasos. Claro, embajador, ¿cómo se puede afectar la llegada de británicos a Colombia por cuenta de esta decisión en caso de que queden firme el hecho de que les Pues otra vez visa? No quiero especular, pero claramente es muy importante para nosotros y para Colombia que los británicos sigan viajando a este país, porque compartimos con el presidente Petro y su equipo y probablemente con todos los colombianos la idea de que el turismo es importante, es una industria en
pleno crecimiento y con mucho potencial. Es un país muy bello, un país con una cultura muy atractiva. Hay muchas cosas para turistas y ojalá los británicos sigan viajando a Colombia. ¿Cuántos británicos vienen anualmente a Colombia, embajador? Creo que estamos hablando de entre 50.000 y 60.000 por año. Al año, 50.000, 60.000. Sí. Obviamente que es un número considerable, un número importante. Embajador, le quiero hacer una última pregunta. Por favor. ¿Usted considera que este puede ser un motivo de distanciamiento diplomático entre Colombia y el Reino Unido? Para nada, para nada. Tenemos una relación de casi 200 años. Vamos a celebrar nuestro bicentenario en 2025. Tenemos una cooperación muy fuerte en muchos ámbitos, en la paz y la seguridad, en las cuestiones medioambientales, en todo lo que es la inversión británica en Colombia, la inversión colombiana en el Reino Unido, los negocios entre los dos países y por supuesto la cultura, la educación, los idiomas, y todo esto sigue siendo una prioridad para nosotros y para Colombia. Claro, es lo que va a ocurrir, embajador. ¿Tiene cita ya con el canciller para hoy? Estamos en contacto permanente con el canciller y su equipo. Pues estaremos muy pendientes de las conclusiones de ese encuentro para saber cómo se dan los siguientes pasos. Ojalá esto no cause perjuicio alguno en las relaciones. Lamentablemente se presentan ese tipo de casos. Embajador, para finalizar, ¿hay capturas de personas dedicadas a delinquir con base en esas solicitudes falsas de asilo? ¿Hay alguna operación, actuación de la justicia británica sobre esos casos? Pues estamos hablando de acciones en Colombia. Y en cuanto a Colombia... ¿Y han colaborado con la justicia colombiana? Sí, estamos en contacto con las autoridades colombianas y todo lo que pasa en Colombia, por supuesto, es un tema para Colombia. ¿Cuántos deportados hay? ¿Se han presentado por cuenta de llegadas irregulares al Reino Unido o de solicitudes irregulares? Al final, ahí hay un hecho, una causal de deportación. Sí, varias personas han como regresado a Colombia. Y al mismo tiempo tenemos operaciones contra la migración irregular en el Reino Unido. 7 en punto, embajador Hodgson, muchas gracias. Gracias, Ricardo, y gracias a todo el equipo. Ya regresamos en Mañanas Blue, llegan los deportes y llega el padre Alberto Linero. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. La producción